Dios Padre de gran amor, te damos las gracias. Nosotros vivimos con tu audacia y esperanza de ir al cielo por la fuerza de tu gran gracia. También te agradecemos por permitirnos el preciado deber de maestro y por encargarnos esas almas. Aunque tenemos escasez y tampoco no tenemos sabiduría y somos débiles ante ti, te damos las gracias por mantenernos con la palabra apta en el tiempo oportuno y sabiduría. Enséñanos cómo tener la comunión con los alumnos a través de la palabra de hoy. En vez de todo, ayúdanos para que la fe de nuestros profesores pueda crecer mucho más. Deseamos que tú, Señor, estés junto con nosotros desde el comienzo hasta el final de la hora. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Es la Biblia, Génesis capítulo 26. Es Génesis 26, de versículo 1 al 4. Si ya la encontraron, leamos juntos en voz alta. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hoy tendremos la comunión con el tema de Isaac, quien tuvo paciencia. Como es la primera vez que se tiene el aprendizaje sobre Isaac, vamos a ver por los impresos que les repartí algunas características sobre Isaac. Aunque Isaac es el que ha vivido más tiempo entre los antepasados de los primeros de la fe de Israel, es el que fue escrito con menos contenidos. Por eso, Abraham vivió hasta 175 años, Jacob 147 años, José 110 años e Isaac 180 años. Pero la vida de Isaac es la más corta que está escrita en la Biblia, ¿no? Y el único capítulo que habla totalmente sobre la vida de Isaac es el capítulo 26. Entre Abraham, Isaac y Jacob, el único que ha vivido en la tierra de Canaán fue Isaac. La experiencia de victoria en la fe era poca que la de su padre Abraham, y del fracaso también era menos que la de su hijo Jacob. Por eso, no había grandes altibajos en medio de la vida de él. Debido a eso, se dice que es una persona que ha vivido una vida normal. Pero, ¿por qué será que Dios escribió a Isaac en la Biblia? Y los israelitas llaman diciendo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. De que digan el de Abraham y Jacob se entiende, ¿no? Porque tuvieron una vida dramática y se vio de que Dios estuvo junto a ellos. Pero Isaac era muy normal. Entonces, ¿por qué será que Dios ha elevado a Isaac en la posición como la de Abraham y Jacob? Si se ve en otra forma, se puede decir que la situación de Isaac es muy similar a la de nosotros. Nosotros, al dar los testimonios, hay veces que en medio de los que dan testimonios son así. De que yo tuve cáncer y tuve una gran enfermedad, pero fui curado milagrosamente. O de que tuvo un gran accidente y se deshizo del auto solo con pocos moretones la persona. Al escuchar a veces esos testimonios, se siente en verdad de que Dios está junto con ese hermano o hermana, ¿no? Pero en otra parte, ¿por qué será que en mi vida no hay esos casos? Sin embargo, ¿es bueno o malo que hayan esos casos? En realidad es mejor que no lo haya, ¿no? Es decir, que en medio de la vida de Isaac fue así. No hubo casos tan grandes como la de Abraham y Jacob. En medio de la vida de la mayoría de los cristianos o hermanos no es que haya algo especial, ¿no? En el caso de nuestras hermanas o estudiantes universitarios, vienen a la iglesia y se van a casa
En especial, no hay algo de mucho cambio, ¿no? La mayoría de la vida es así, pero el caso de Isaac es así también. Por Isaac podemos saber de que Dios no solamente está obrando, estando al frente, haciendo obras especiales como a Abraham y Jacob hizo, ¿no? Y también de que no solamente está con las personas que pueden sentir en medio de su vida que Dios intercede, sino que Dios está también junto con Isaac, quien es alguien sumamente normal. Por eso, al ver bien la vida sumamente normal de Isaac, ahora podemos saber cuál es la enseñanza que nos da. Al poner un título en Génesis capítulo 26, se puede poner de Gerar a Beerseba. Beerseba es el lugar en donde el padre Abraham promete con el rey y excava un pozo de promesa. Pero como hubo una vez el hambre, Isaac intenta ir de nuevo a Egipto como lo hizo su padre Isaac, ¿no? Haciendo así, permanece en el lugar Gerar. Y Dios le dice a Isaac que no baje a Egipto, sino que le lleva otra vez a Beerseba, donde Abraham ha excavado el pozo y estuvo junto a Dios. Y desaparece la contienda en medio de la vida de Isaac. Antes de eso, cuando Isaac excavaba el pozo, los filisteos venían y lo llenaban de nuevo y habían riñas. Pero al volver a Beerseba, Dios hizo que todas esas peleas acabaran. Por eso, si se pone un título al capítulo 26, es de Gerar a Beerseba. Veamos el número 1 del impreso. Isaac, quien recibe las pruebas. Isaac, quien se fue de la tierra prometida. Si vemos en Génesis 26:1, que leímos hace poco, cuando hubo hambre, Isaac se fue a Egipto, dejando la tierra, Canaán, como lo hizo su padre. Cuando llegó el hambre, Isaac ya piensa muy fácilmente en decir de que vayamos a la tierra de Egipto donde hay que comer. ¿De quién será que tuvo esa influencia? Claro, que es de su padre. Por eso, los hijos, en vez de tener influencias de lo bueno de los padres, reciben más rápido de lo malo. Los alumnos también, en vez de lo bueno de los profesores, aceptan más rápido las malas influencias. En medio de los compañeros de profesores y en medio de la escuela dominical o entre los líderes hay, ¿no? Los otros profesores en forma más rápida y fácil siguen los puntos malos de los líderes también. No piensa en los puntos buenos que ha hecho, sino qué es. Sería como esto. ¿Qué importa si llegó tarde? Porque hasta nuestro presidente de la clase llega tarde. Por eso, en el punto de vista de los profesores o padres, quiere decir que dependiendo de qué aspectos son mostrados, dan una gran influencia en la educación. Y cuando Isaac bajaba hacia la tierra de Egipto, llegó a la tierra de Gerar y Dios se manifestó ante él y le dijo que no baje a Egipto. Y le promete diciendo de que permanezca en la tierra prometida. Entonces, le cumplirá todas las promesas que le ha hecho a su padre y que también se convertirá en el Dios de Isaac. Gerar está ubicado entre la frontera de la tierra de Canaán y Egipto. Por eso, si va un poquito más, es Egipto. Pero Dios le impide a Isaac en que baje a Egipto. Pero Isaac baja porque hubo hambre. Nosotros también, al tener la vida cristiana, hay vientos. Si se compara con árboles, estos se pueden agitar como cuando sopla el viento, ¿no? Pero si la raíz es arrancada por eso, quiere decir que el árbol no ha cumplido bien su papel, que es en bajar habitualmente la raíz en lo profundo de la tierra. Cuando se le vino el viento del hambre a Isaac, no solamente se osciló, sino que llegó hasta el momento en que casi se arranca la raíz. Pero Dios le bloqueó en eso. Es por eso que Dios solamente permite tentaciones que se puede resistir, sino da también la salida de la tentación. Es así como Dios se manifestó ante Isaac y le bloqueó para que no pueda bajar a Egipto. Por esa razón, ahora Isaac permanece en Gerar como corresponde, que corresponde a la tierra de Canaán, pero permanece en un sector cercano a la frontera de Egipto. Vamos a ver el versículo 3, es el versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. Es el versículo 2. Pero, ¿cómo hace Isaac? En el versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. Isaac estaba decidido en morar en Gerar y no en alejarse. La palabra morar significa que ocupa el terreno para vivir. Es decir,
Dios le dijo a Isaac que permanezca por un corto tiempo, pero Isaac piensa en vivir ahí. Por eso, ahora en adelante, ¿será que habrá o no un camino llano a Isaac? No lo va a tener, porque desobedece a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa después? Es que no puede decir que su esposa es su mujer, sino que es su hermana, como lo hizo su padre. Pero el rey Abimelech, viendo la escena en que Isaac acariciaba a Rebeca, entonces dijo que es su esposa, es decir, que se dio cuenta de eso. Si nosotros fuéramos Rebeca, ¿qué hubiéramos hecho? Porque ella también habrá sabido cómo es que hizo su suegro. Entonces, ¿cómo se habrá sentido? ¿Cómo puedes ser tan igual a tu padre, no? Seguro Rebeca habrá sido la que reciba una gran herida y después probablemente Isaac se hubiera sentido avergonzado por todas esas cosas al ser descubierto por todo eso, ¿no? Si nosotros fuéramos Dios, hubiera sido lo suficiente para castigarle a Isaac, quien vivió alejado de Dios y quien vivió cerca de la frontera de la tierra de Egipto. Si nosotros fuéramos Dios, pero en vez de castigarle a Isaac, quien mintió diciendo que Rebeca es su hermana, al contrario de eso, le bendijo. Veamos el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Pero al contrario, Dios bendiciéndole a Isaac hace que tenga la siega por 100 por 1. Esto es una bendición evidente. Como Isaac vive cerca de la tierra de Egipto y Egipto representa al mundo, entonces, ¿qué pasa con el corazón cuando vive cerca del mundo? No hay otra opción sino que ir hacia el mundo, ¿no? El sobrino de Abraham, que es Lot, bajó junto a la tierra de Egipto y volvió. Aunque Abraham vuelve de la tierra de Egipto, él no echa de menos. Pero Lot, al ver la vida de la ciudad de Egipto, se sintió muy incómodo en vivir en carpas con su tío. Por eso echa de menos la vida de la ciudad. Por eso, cuando sale al campo con sus ovejas, viendo la tierra de Sodoma y Gomorra, que se veía a lo lejos, decía que es la tierra en donde yo debo vivir. Y al final, diciendo eso, deja a su tío y va hacia la tierra de Sodoma y Gomorra. Pero Isaac, estando viviendo en la zona de la frontera con Egipto, engaña que su esposa es su hermana, pero aún así Dios le da las gracias a Isaac. ¿Por qué habrá sido así? Dios tendría que castigar fuertemente para que se despierte. Si hubiéramos sido nosotros, lo hubiéramos hecho así. Pero, ¿por qué será que Dios le bendice a Isaac? La primera razón es porque el pensamiento de Dios es diferente con la de nosotros. Por eso, si fuésemos nosotros en esa situación en la que hay que castigar fuertemente, pero al contrario, Dios le bendice. Si ven en la palabra de Proverbio, dice que prueba al hombre por el honor. Ahora alguien me dice, creo que usted, hermano, es uno de los que viene más temprano para escuchar la palabra en la comunión de los profesores en la mañana. Pero vine temprano solo ese día por casualidad. Al escuchar esa clase de elogio, ¿qué piensa en el corazón? Esos elogios prueba a uno mismo. De casualidad vine temprano ese día, pero ¿qué pasará en la semana siguiente después de escuchar ese halago? Uno empieza a venir temprano. Igual a esto, que prueba por los halagos. Dios, en vez de castigarle en esa situación, le bendice y desea que Isaac se dé cuenta de cuánto Dios piensa en Isaac. Y Dios está planificando otra obra por esta bendición. Si fuéramos nosotros quienes fuimos descubiertos de que hemos mentido como lo hizo Isaac a Abimelech, diciendo de que su esposa es su hermana, ¿qué hubiéramos hecho? Tendremos que dejar el lugar, pero él no se va. Es por eso que, al contrario, Dios le hace enriquecer a Isaac para que así las personas del alrededor tengan celos de Isaac. Veamos el versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y
acampó en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Hacia dónde se fue Isaac? Se fue a un poco de la zona de Gerar hacia el valle de Gerar. Dios quiso llevar a Isaac hacia el primer lugar de partida, que es Beerseba, haciéndole ser rico, haciendo que las personas de alrededor tengan celos y deje el lugar. Pero Isaac llegó solamente hasta el valle de Gerar. Por eso, ¿de cuán temeroso es el pecado? El pecado tiene una gran fuerza que nos estira. El mundo tiene una fuerza muy grande que nos atrae. Es por eso que tenemos que darnos la vuelta con frialdad del mundo y de los pecados. Pero eso nos agarra para que no lo podamos hacerlo así. Isaac debe volver a Beerseba para vivir después de permanecer un rato en la tierra de Gerar, tal como dijo Dios hace poco. Por eso, la tierra de Gerar es un lugar temporal para vivir. Isaac es peregrino o un extranjero al ver con el punto de vista de las personas de ese lugar. Pero Isaac no lo hace así. Veamos la segunda página. Los cristianos deben pensar que son extranjeros o peregrinos. Pero ahora es un poco diferente con ser mendigo, ¿no? El mendigo es alguien quien no tiene en dónde ir ni tiene meta. Pero el cristiano es peregrino y extranjero. Por eso, está la tierra natal a donde debe volver y tiene una meta a donde regresar. Este cristiano no debe vivir como mendigo. Se tuvo un día muy ocupado, pero al terminar el día no hay nada que le queda en su fe. De estar ocupado, estuvo muy ocupado. No hay que vivir como ese mendigo. El peregrino tolera aún en dificultad, porque el lugar en donde está ahora no es el lugar donde morará, sino que es un lugar pasajero. También el peregrino se siente solitario y tiene temor. Por eso, la consolación que recibe en medio del viaje se convierte en una gran fuerza. Especialmente para los profesores, es necesario el dar consuelos entre los compañeros y servidores en la misma fe. Puede llegar a ser algo grande ese consuelo de los profesores. También a los estudiantes, en vez de seguir indicando de ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no memorizaste la palabra? En vez de decir eso, es decir, que la consolación al estudiante puede ser que dé un ánimo más grande. Además, el peregrino es pobre. Por eso da gracias en la pequeña bondad que recibe en medio del camino del viaje. Por eso hay que esforzarse en compartir. Un profesor que está encargado de la primaria del primero al tercer grado siempre llevaba en su bolsillo unos caramelos que le encantan a los niños. Por eso, no solamente a los alumnos de su clase, sino que les daba uno por uno a los niños que recogían los papeles usados o venían memorizando bien los versículos. Los niños espiritualmente todavía no tienen una fe crecida, ¿no? Es por eso que se da el esfuerzo para que vengan memorizando los versículos y como quieren recibir caramelitos los niños, también se esfuerzan en recoger los papeles deshechos en el piso de la iglesia o en saludar correctamente a las personas. Eso es posible en la niñez. Por eso, los profesores deben tener el corazón de dar en cualquier momento y lugar. No tengo nada que di a los niños de mi clase durante un año. No hay nada en que compartir con los profesores de mi alrededor. Entonces, ese profesor debe reflexionar. Como vivimos en peregrinaje y los viajeros no tienen mucho dinero, en el punto de vista de los viajeros, la pequeña ayuda y bondad que se recibe es un gran agradecimiento. Por eso, nosotros debemos tener la vida de conceder al otro hasta que vayamos ante Dios. Además, el peregrino, aunque tenga una casa hermosa o ricas comidas, su corazón no es arrastrado por ellas. Puede ser que sí lo sea, pero no le roba mucho su corazón en eso. Y el peregrino deja las cosas pesadas, llevando lo que en verdad es necesario y fácil de portar. Al viajar, no hay ninguna persona que lleva cosas pesadas, ¿no? Por esa razón es necesario enfocarse en las cosas principales de la fe, como en la palabra y oración, que son los más principales. Y en medio del viaje hay obstáculos en el camino. Al viajar hay lugares que me agradan. En medio de nuestro corazón aparece el deseo de la comodidad, de querer permanecer en un lugar y de morar en un lugar. Al pasar un poco de tiempo de dar el servicio como profesores, uno piensa que ya es suficiente con esto. Ya no piensa en investigar más sobre la Biblia, no ora por los alumnos y ve el capítulo que debe enseñar un día antes, que es el sábado.
Y dice que como el año pasado hice así, esta vez también lo haré de la misma manera. Quiere decir que de esta manera esté satisfecho. Pero Dios dice que se alejen de esa clase de satisfacción. También puede ser que desaparezcan las ansias de su tierra natal. Si desaparecen las ansias del cielo, desaparece el gozo de la vida cristiana que queda satisfecho con el presente. También puede ser que reciba como compañera a una mala persona en medio del viaje. Si pasa eso, se pone un poco incómodo en todo el viaje. También puede ser que vaya hacia el mal camino por el mal viaje o por el mal compañero, y puede ser que tenga pérdidas materiales. Por eso, al tener la vida cristiana es necesario encontrarse con amigos de buena fe. Los buenos amigos de fe en los que puedo recibir consuelos al contarles cuando estoy con sufrimiento o grandes dificultades, son personas que deben estar a mi lado hasta que vayamos ante Dios. Dios le guió hacia la vida de peregrinaje a Isaac, pero él tuvo que volver rápidamente a Beerseba y llegó solamente hasta el valle de Gerar. Por eso, le dice que se vaya del valle de Gerar. Veamos el versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Leamos juntos. Y de allí subió a Beerseba. El primer pozo que Isaac excavó fue el que su padre Abraham abrió, pero los filisteos lo habían cegado. Al ver en la posición de Isaac, puede reclamar teniendo la propiedad suficiente de que esto es mío, porque fue el pozo que cavó mi padre. Pero ¿cómo hizo Isaac? Evita sin tener contiendas. Entonces va de nuevo a excavar. Al cavar, viene otra vez los filisteos y discuten de nuevo con los siervos. Y si fuéramos Isaac, esto es demasiado, es suficiente para poder tener un juicio si le decimos a nuestra manera. Y de que el que cavó fui yo. Pero ellos vienen y lo cierran otra vez. Son personas muy malas. Puede ser que al vivir nosotros también pasemos por estas situaciones. Puede ser que seamos estafados y pasemos por cosas lamentables. Puede pasar por situaciones lamentables aún al tener la vida cristiana. En esos momentos, ¿qué debemos hacer? Isaac nos está mostrando. Isaac no discutió, sino que se movió a otro lugar e hizo lo que tuvo que hacer, pero en silencio. En ese momento, si no hubiera un pozo en el desierto, no se podría vivir, porque en ese lugar no hay agua, ¿no? Esto tiene una conexión directa con la vida. Pero Isaac siguió cavando, moviéndose de un lugar a otro cada vez que venían y tapaban el pozo. Y al final ya no hubo riñas en Rehobot. Entonces Isaac no se queda quieto en Rehobot, sino que, como dice en la palabra que hemos leído, él sube a Beerseba. Al mudarse a Beerseba, donde su padre Abraham cavó y prometió, ¿qué es lo que pasa? Es versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Leamos juntos el 28. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Abimelech, quien era un gentil, con su amigo capitán de su ejército, le dicen a Isaac: oye Isaac, al verte a ti es muy seguro de que Dios está contigo. Pero, ¿qué será lo que hizo Isaac para que los gentiles, viéndole a él, supieran de que Dios está junto con él? Lo primero de lo que hizo Isaac es simplemente que ha cavado el pozo. Es así. Lo segundo es que simplemente ha subido a Beerseba después de cavar el pozo. Pero los gentiles le aceptan a Isaac como una persona quien Dios está junto a él. Cada vez que Isaac excava el pozo, tuvo paciencia. Aunque pudo reclamar su propiedad y luchar para recuperarlo de nuevo, pudo hacerlo así.
pero Isaac fue paciente. Los gentiles vieron eso a través de su postura, de que Dios está con Isaac. Aunque en ese tiempo el pozo tenía una relación directa con la sobrevivencia, él seguía cavando aunque lo tapaban. Y en cada lugar que excavaba salía agua. ¿Será que esto es una casualidad de que Isaac solamente cavó pero de que salga agua por excavar? Esto no puede ser una casualidad. A través de todo eso, supieron de que el Dios en que cree Isaac es el que está junto con él. Y por último es que Isaac fue hacia Beerseba, el lugar donde Dios estuvo con Abraham. Isaac fue a ese lugar. Por eso nosotros también tenemos trabajos que debemos hacer como profesores. Como Isaac cavó el pozo, los profesores también tienen deberes que hacer. Al excavar el pozo sale agua. Sigue saliendo agua. Igual a eso, Jesús es nuestra fuente de agua viva, ¿no? Por eso nosotros, nuestros profesores, deben excavar con fervor a Jesús. La palabra de que excavemos con fervor a Jesús significa ir conociendo más profundamente a Jesús. Entonces, como salen las aguas, sigue dándonos continuamente las fuerzas necesarias para llevar la vida cristiana. Y por último, como Isaac fue a Beerseba, los profesores deben permanecer en el lugar donde deben estar. En la mañana de los domingos a las 8:50. ¿En dónde deben estar? Deben venir al salón medio para escuchar la palabra. ¿Deben llegar justo para las 11 de la mañana juntos con los alumnos? No, ¿verdad? ¿Qué se les dice a los estudiantes? Se les dice que deben llegar 10 minutos antes. Pero los profesores, al venir a escuchar la palabra de los domingos, ¿ya están presentes en el salón medio 10 minutos antes de la hora? También, cuando se tiene la educación de profesores los viernes, ¿en dónde debo estar presente? En el lugar de la comunión de profesores. Y cuando se tiene la clase en la escuela dominical los domingos, ¿dónde deben estar todos? Deben estar en esa escuela dominical. Por eso, si por lo menos los profesores no tienen ausencias, ese es el que puede escuchar por los estudiantes de que mi profesor es el mejor, si solamente no falta. ¿Qué será lo que les desagrada más a los alumnos? De que no tengan la hora de estudio por grupo. No, sino que es tener la hora de estudio en general. Por eso, los profesores no deben estar ausentes. Ahora veamos la segunda página, el número 3. Isaac, ¿quién se va? La razón de por qué Isaac se va de Gerar es porque los filisteos, estando celosos de la prosperidad de Isaac, les dice que se vaya del lugar. Las personas del mundo tienen más interés en las bendiciones materiales que se ven por el exterior en vez de las espirituales de Dios. Por eso, los filisteos tienen celos de Isaac al ver que su cultivación se multiplica por 100 y crece el ganado. Por eso, los cristianos, en vez de ver las apariencias, deben tener los ojos de poder ver las bendiciones espirituales internas que se reciben de Dios. Por ejemplo, voy a cambiarme de trabajo. Si me cambio a esa empresa, mi sueldo anual sube a 10 millones de wones. Pero lo malo es que tengo que ir a trabajar los domingos intercaladamente por semana. ¿Esa persona puede llevar a cabo o no el servicio de la escuela dominical? No puede. Pero yo dejo ese trabajo para dar servicio de profesores en la escuela dominical. Al ver francamente por el exterior, ¿qué caso va a tener, no? Esa persona se convierte en una persona necia que va a renunciar los 10 millones de salario anual. Pero esa persona recibe una enorme herencia de fe por Dios. En adelante, cuando vengan tiempos de elegir y tentaciones, esa persona podrá elegir más fácilmente a Dios. Es la bendición que se recibe espiritualmente. Quiere decir que los cristianos, en vez de las cosas que se manifiestan externamente, deben tener los ojos de ver la bendición espiritual interna que recibe de Dios. Y el número 3 es que debe partir. Ahora, si ven abajo, dice que al dar servicio voluntario no esté parado en la esquina. Si es un poco difícil, la dejo y voy al servicio de coro o al servicio para los recién salvos. No es esto, sino que es pensar en el lugar donde debo estar, el lugar donde debo estar con Dios y en el lugar donde debo estar como en el lugar de Beerseba. Cuando Isaac seguía en Gerar, continuaban las riñas. Pero cuando volvió a Beerseba, se detuvieron todas las riñas. Y apareciéndose Dios, le promete otra vez a Isaac.
Así. Entonces, al cavar el pozo, otra vez empieza a salir agua del pozo. Es igual al dar el servicio. En la esquina, es decir, que entre nosotros hay algunos que su cuerpo está presente en el lugar, pero su corazón está en Gerar. Gerar, que está cerca de Egipto, igual a eso, uno dice, si ocurre algo, voy a tener consultas con el predicador o pastor y daré otro servicio el año siguiente. Puede ser que tenga este corazón. Claro que se debe tener comunión si está en una situación inevitable. Si no es eso, uno debe pensar si en verdad mi estado espiritual está en Gerar o en Beerseba. Es la tercera página. Si ven desde arriba hacia abajo de la tercera página, hay una marca con el dedo, ¿no? Lean el resto de la parte. Una de las cosas muy importantes en la vida cristiana es la paciencia. El que sabe esperar tiene victoria en la vida cristiana. El representante de los impacientes es Saúl. Por eso, en ser impaciente y no saber esperar es igual en dejar la palabra de Dios. Vamos a buscar la Biblia. Es 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero, ¿cuál es la causa de la desobediencia? No puede esperar hasta el momento que venga Samuel. Es decir, de que no haya podido esperar al final es igual que haya dejado la palabra de Dios Jehová. Por eso, en medio de la vida cristiana, la clave más grande es en saber tener paciencia y saber esperar. Es la clave más importante. Por eso, la persona que sabe tener paciencia y sabe esperar puede llevar bien la vida cristiana. Vamos a ver también Santiago capítulo 5, versículo 7. Hay que ser paciente, pero ¿cuánta paciencia debe tener? Es Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo dice que tengan paciencia? Hasta que venga otra vez el Señor. Por eso, se puede pensar, en otras palabras, de que nuestra vida cristiana es tiempo de paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El labrador siembra en la primavera. ¿Por qué? Porque siembra pensando en recoger en el otoño. Igual a eso, ¿por qué será que los cristianos pueden tener paciencia? Es porque sabemos de que hay galardón cuando nos pongamos después ante Dios. En vez de cualquier otro servicio, uno de los más difíciles de preparación es la de la escuela dominical. Pero aún así, ¿por qué lo hacemos? Es porque hay galardón. Si bien en la Biblia dice que el galardón del sol, de la luna y de las estrellas son todas diferentes. Igual a eso, puede ser que en medio de los servicios que se dan en la escuela, en la iglesia, el galardón ante Dios sea todo diferente. Pero lo asombroso es el siguiente versículo de la Biblia. Dice que una estrella es diferente de otra en el galardón. Esto quiere decir que aún teniendo el mismo servicio de la escuela dominical, en medio de ella habrá algunos quienes reciben muchos galardones ante Dios, pero otros poco. Por eso, como esperamos el galardón, podemos tener mucha paciencia. Vamos a pasar a la cuarta página. El resultado de Isaac que vuelve a Beerseba. La reconciliación con el enemigo. Cuando el rey Abimelech, quien llenó el pozo y le echó de Gerar, viene personalmente a Isaac para la reconciliación. Él lo acepta. Por eso, aparece el caso en que Isaac, quien vuelve otra vez a Beerseba, tiene la reconciliación con el enemigo. Si ven en Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Lo que hizo hace poco Isaac es llenar el pozo y simplemente ir a Beerseba. Pero de repente vienen sus enemigos diciendo de que tengamos paz.
Por eso, lo más importante que mi ambiente o esfuerzo es de que cómo está mi relación con Dios. Beerseba es el lugar en donde Dios estuvo con el padre Abraham y es el lugar en donde Isaac vuelve y da las gracias haciendo un altar. Por eso, cuando la relación con Dios se recupera correctamente, la relación con los enemigos es solucionado. Si ven en Eclesiastés capítulo 7 dice, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Dios lo puede enderezar porque Dios lo torció. Por esa razón, lo más importante es la relación con Dios. Y por segundo es que excava de nuevo el pozo de Beerseba y vuelve a salir agua. De predicar se tiene que predicar la familia y también hay preocupaciones por los alumnos de la clase. También deberá tener muchos títulos de oración en el trabajo y en la vida de en la escuela, ¿no? Pero la mejor manera de solución en esas cosas es que si permanezco en el lugar con paciencia, Dios será el que lo hará. Debido a eso, Dios le hizo salir agua de ese pozo que excavó Isaac en Beerseba, para que pueda vivir en ese lugar. Igual a eso, cuando esté dando en silencio el servicio que debo hacer, Dios da todas las cosas que necesito. Por eso, los profesores deben pensar de cuál es el lugar de Beerseba en donde debo estar. En Apocalipsis dice a la iglesia de Efeso de que recuerde, por tanto, de dónde has caído. Por eso, en medio del servicio de profesores, en verdad deben estar presentes en la hora en que se tiene comunión de profesores o en la hora de la escuela dominical. Deben estar en el lugar donde uno debe estar. Y también, si se tiene comunión de distrito, en la comunión de distrito deben estar. Por último, leamos juntos la palabra de Éxodo que se buscó antes, Éxodo 32, 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Hasta ahora Dios sigue llamando. Las personas que están en el lado de Dios quiere decir que vengan ante Dios. Isaac se fue a Gerar dejando a Dios, quien está junto en Gerar. ¿Cuál es su verdadera intención? Era en ir a Egipto, ¿no? Pero sigue permaneciendo en Gerar. Dios le dio la oportunidad para que se marche de Gerar, pero ¿hacia dónde es que se va? Se va hacia el valle de Gerar. Es decir, que en el corazón de Isaac siempre hubo dos cosas. Si ocurre algún caso, es ir a Egipto. Pero como no quiere desobedecer de nuevo a la palabra de Dios, sigue permaneciendo en la frontera, sin poder dejar su afecto del lugar. Pero al final, cuando ese Isaac vuelve a Beerseba, todas las contiendas se terminan. En nuestra vida cristiana, cuando estemos en el lugar donde en verdad debemos permanecer, en ese momento todas las contiendas desaparecerán. Y la razón de por qué se pudo hacer así es porque Isaac fue paciente. Aunque tuvo sufrimientos imprecisos o casos lamentables, él tuvo paciencia en las aflicciones. En ciertos casos, somos mal entendidos y sufrimos por casos lamentables. En esos momentos, hay a veces, al tener el retiro de pastores y predicadores, los predicadores son reprendidos por el pastor Juan Lee. Hay estas clases de malentendimientos, pero ¿qué se puede hacer con eso? ¿No? Hay casos que son así. Entonces, lo que dice es de que los predicadores deben cumplir con toda obligación el puesto de predicador con fidelidad y honestidad. Entonces los hermanos que juzgaban a los predicadores se darán cuenta de que he juzgado con mi corazón a un predicador así de fiel y honesto. Al dar al servicio como servicio de iglesia, hay muchos casos que se malentiende por varias cosas. En esos momentos, con fidelidad y honestidad, le es posible a la persona quien es paciente. Eso le es posible a la persona quien es paciente. Isaac fue una persona sumamente normal, era como nosotros. Pero aún así, fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y también habrá algunos estudiantes en esta clase o en la escuela dominical quienes busquen la imagen de Dios al ver la postura de nuestros profesores. Por eso, desearía que se conviertan en profesores que puedan dar una buena influencia. Oremos un rato juntos.
Dios Padre, quien vives, en verdad te damos las gracias. Sabemos de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob también obra igualmente en nosotros. Dios, ayúdanos para que estemos cerca en la palabra y también para que no tengamos ninguna falta en la oración. Especialmente, como la palabra tuya que dice que esperemos con paciencia hasta la segunda venida de Jesús, ayúdanos para que podamos ser profesores pacientes. Ayúdanos también para que podamos tener paciencia y vencer las aflicciones y sufrimientos con la segura fe de que hay ese galardón que tú nos darás. También, si hay algunos que están fatigosos y con dificultad en medio del corazón, ayuda para que puedan llevar a cabo su posición de profesor en medio del silencio y paciencia. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén.